empresas del sector eléctrico y creé en el año 88 una empresa junto con mi esposa que se llama Genelec de Colombia, que es una consultora en calidad de potencia, eficiencia energética, y hemos venido desarrollando servicios de consultoría en Colombia y en Latinoamérica desde esa época. Y pues afortunadamente nos ha ido bien y estamos generando este tipo de espacios también para compartir no solo las experiencias, conocimientos desarrollados con muchas otras charlas que han podido ustedes ver en ASIEM y en otras organizaciones, sino que también me parece importante traer a colación la vida y obra de Nikola Tesla, presentación que ya había hecho en el año 2021. Tengo en mente desarrollar una solamente sobre sus inventos, otra sobre Edison, que está para mirar la contraparte de Nikola Tesla que tuvieron la guerra de las corrientes y poder presentar otro aspecto de la vida de Nikola Tesla y de Edison. Entonces, sin más preámbulo, entremos en tema. Básicamente, Nikola Tesla, yo utilicé para esta presentación la autobiografía publicada por él en 1919, cuando tenía 63 años, y posteriormente otro libro que él escribió de mi vida y mi investigación, y de otros autores como Bernard Carson, de Tesla, estos dos libros, y muchos documentos de Wikipedia y de consultar en Google y demás, es lo que he extraído para hacer esta presentación. Dispongo también de cerca de unos 20 o 30 videos de YouTube que he logrado obtener sobre la vida y obra de él, que pues con gusto también les podemos compartir a quien quiera incursionar más en el tema. Entonces, Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y futurista, mejor conocido por sus contribuciones al diseño moderno del sistema de suministro de electricidad de corriente alterna. En 1856 nació el 10 de julio en Smiljan, Croacia, en la región de Lika, actualmente es Croacia, Imperio Austriaco, de hijo de padres serbios. Ahí ya vemos en el mapa el lugar donde queda ubicada esa ciudad. Y en esta casita al lado de esta iglesia, donde hoy en día es el Memorial Center de Smiljan, se tiene en memoria de él esta casa reconstruida. Él tenía 3 hermanas, Milka, Angelica y Marika, y un hermano mayor llamado Dane, que murió en un accidente de equitación cuando Tesla tenía tan solo 5 años. Y en 1861 Tesla asistió a la escuela primaria de Smiljan, donde estudió alemán, aritmética y religión. Y posteriormente la familia se mudó a una ciudad cercana que ven ahí a la derecha de Smiljan, se movió a Goldspik, donde el padre de Tesla, que trabajaba como párroco, Milutin Tesla, y se ve al lado izquierdo, era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y la madre, Duka Mandik, tenía talento para fabricar herramientas caseras, aparatos mecánicos y la capacidad de memorizar poemas épicos serbios. Hacia 1870, Tesla se trasladó a Karlovac para asistir a la escuela secundaria. Ahí a la mano derecha se ve la distancia de Gospic, Smiljan y a Karlovac, en donde completó la escuela primaria y luego la secundaria. En el Higher Real Gymnasium, donde las clases se impartían en idioma alemán, como era habitual en las escuelas dentro de la frontera militar austrohúngara. Este es ese lugar donde desde 1870 hasta el 73, en la edad de 14, 17 años, terminó un periodo de 4 años, lo que se requería. El periodo de 4 años lo hizo en 3 años, o sea, menos tiempo duró haciendo estudios de mecánica, física e ingeniería en Austria y Checoslovaquia. Ahí atribuye su interés por la electricidad a lo que aprendió en Karlovac con su profesor de física. Luego, en el 1873, él regresó a Smiljan. Poco después de su llegada contrajo cólera, estuvo postrado en cama durante 9 meses, cerca de la muerte en varias ocasiones. En un momento de desesperación, el padre de Tesla, que originalmente él quería que estudiara en el sacerdocio, el hijo prometió enviarlo a la mejor escuela de ingeniería si se recuperaba de la enfermedad,
y al recuperarse en 1874, Tesla evadió el servicio militar obligatorio en el ejército austrohúngaro de Smiljan y huyó al sureste de Lika a Tomingay. En 1875, Tesla se inscribió en el Imperial Royal Technical College de Graz con una beca militar y durante un año Tesla nunca se perdió una conferencia y obtuvo las más altas calificaciones posibles, aprobó 9 exámenes, casi el doble de los requeridos, y afirmó que él trabajaba de 3 de la mañana a 11 de la noche, sin excepción, domingos y feriados. Tenía una actitud de dedicación permanente en la investigación, en el trabajo, en el estudio. Y mientras estuvo allí, estudió los usos de la corriente alterna. Algunas fuentes informan que se licenció en la Universidad de Graz, aunque la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año, después de que dejó asistir de clases. Él trabajó luego como ingeniero eléctrico en Hungría y Francia y hacia 1878, en diciembre, abandonó Graz y dejó relacionarse con sus familiares por problemas personales, familiares, de alguna manera se considera. Luego se dirigió hacia Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería, trabajo que desempeñó durante un año. Más o menos este es el perfil que él tenía a sus 23 años en 1879. Durante ese periodo sufrió una crisis nerviosa, parece que por la discusión que tuvo con la familia, y posteriormente fue persuadido por su padre para continuar sus estudios en la Universidad Carolina en Praga, en la República Checa, a la que asistió durante el verano de 1880. Después de que su padre falleciera en el año de 1879, dejó la universidad completando solamente un curso donde fue influido por Ernst Mach, filósofo y físico austriaco, autor en lengua alemana, y los primeros trabajos que tuvo él pues fueron en Budapest, en Hungría, para trabajar bajo las órdenes de Tivadar Puskás, una empresa de telégrafos en Budapest, Telephone Exchange, en 1881. A su llegada, él se dio cuenta que la empresa tenía que estaba en construcción, no era funcional para trabajar adecuadamente, y él trabajó mientras tanto como dibujante en la oficina central de telégrafos. Ahí está una foto de esta oficina y de el tipo de telégrafo que se utilizaba en esa época. A los pocos meses, en esa central telefónica comenzó a funcionar y a Tesla se le asignó el puesto de electricista jefe. Ya empezó a hacer sus primeros pinos con electricidad. Ya después empezó a trabajar trasladándose a París, en Francia, como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison, diseñando mejoras para los equipos eléctricos traídos del otro lado del océano gracias a las ideas de Edison. Ahí está el recorrido más o menos de Smiljan hasta pasando por Praga, que estaba llegando a París. En ese mismo año concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que utilizaban campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes hasta el año de 1888, 6 años después. Y en junio de 1884 llegó por primera vez a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con un poco más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, su antiguo empleador. Así se veía Nueva York en ese año, y esta era la distancia que recorre de París a Nueva York. Y en la carta de recomendación a Thomas Edison, Batchelor escribió: conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos, el otro es este joven. Muy bien representado iba él. Y luego, como trabajador de la compañía Edison, pues Edison contrató a Tesla para trabajar en la Edison Machine Works, ya en Estados Unidos, en Nueva York, y trabajaron en estos talleres que se ve ahí la fábrica en Werk Street, en Nueva York, donde Tesla trabajó a su llegada a Estados Unidos, y empezó a trabajar ya como ingeniero eléctrico, resolviendo algunos de los problemas de la compañía que se observa a la mano derecha. En esta compañía Edison había instalado varios dínamos en el buque SS Oregon, en aquel momento uno de los transatlánticos más rápidos y el primer barco en contar con electricidad a bordo, empleada para la iluminación de la nave. Y curiosamente, en 1884, en ese mismo año, se dañaron los dínamos y retrasó la salida del buque de Nueva York. Tesla se presentó como voluntario para realizar la reparación y estuvo trabajando toda la noche
para lograr hacer funcionar de nuevo esas dínamos, gracias a lo cual recibió las felicitaciones de Edison a la mañana siguiente. Pero, como nota al margen, el barco se hundió en el año 86, 2 años después, en una colisión con una coleta de 18 millas náuticas al sur de Long Island, en Nueva York. Luego empezó ya la carrera de Tesla, que empezó a progresar rápidamente. Se le ofreció la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de Edison, de la compañía de Edison. Tesla en su autobiografía afirma que le ofrecieron $50,000, que eso es cerca de 1.1 millones de dólares en 2007, ajustado a la inflación, por rediseñar los ineficientes motores y generadores de Edison, mejorando tanto su servicio como su economía. Y ya en el año 85, cuando Tesla lo logró, se acercó y preguntó por su remuneración y Edison le dijo: Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense, y no le cumplieron su palabra. Entonces eso llevó a la renuncia de él como trabajador de la compañía de Edison, y con un sueldo de $18 a la semana tendría que haber trabajado como 53 años para poder reunir el dinero que le ofrecieron o le habían prometido. Entonces esa cantidad de dinero era igual a la capital total de que tenía la compañía de Edison. Renunció a su empleo inmediato y se le negó, porque se le negó esa condición, y debe aumentarle el salario a $25 semanales. Así se veía Tesla en el año 1885, de acuerdo a lo que aparece en el Instituto de Smithsonian, que habla mucho de él y tiene muchas de sus obras allí archivadas. Y poco después, necesitado de trabajo, se encontró a sí mismo cavando zanjas para la compañía de Edison, curiosamente. Por un corto periodo de tiempo aprovechó para concentrarse en su sistema polifásico de corriente alterna, y así se veía posiblemente él trabajando en esas zanjas. Esta la extraje de una película que se llama Mentes Brillantes, que se encuentra en YouTube. Yo la vi también en Netflix, donde pretende mostrar la guerra de las corrientes con Edison, y es interesante la película, aunque se queda corta en biografía, pero pues es más o menos interesante. Aquí están algunos de sus inventos: la lámpara de arco eléctrico a la mano izquierda, el generador piromagnético, el motor termoeléctrico, el generador eléctrico, que es una de las más grandes invenciones de él con el motor eléctrico, la transmisión inalámbrica, que también es otro desarrollo supremamente importante de él, el generador eléctrico, y él creó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing, en 1887, y construyó un motor de inducción sin escobillas, alimentado por corriente alterna, el que presentó al Instituto de Ingenieros Eléctricos Americanos, actualmente la IEEE, que es de eléctricos y electrónicos, en mayo de 1888. Y ese motor de corriente alterna pues fue uno de los elementos que ha revolucionado la industria, porque desde ese momento hasta ahora sigue vigente su utilización en muchas de las aplicaciones industriales hoy en día. Se afirma, sin embargo, que Galileo Ferrari ya había desarrollado el mismo diseño durante varios meses de manera independiente. Ahí está la foto del señor en Galileo Ferrari, que desarrolló también, hizo esos estudios, y sin embargo, pues apareció otra persona, que es Westinghouse, quien buscó obtener una patente para un motor de inducción basado en el campo magnético dilatorio sin conmutador, similar al desarrollado en el 85 por Tesla y presentado en el artículo de marzo de 1888 por el físico italiano Galileo Ferrari. Sin embargo, Westinghouse decidió que iba con la patente mejor de Tesla, porque probablemente controlaría más el mercado de Estados Unidos que el europeo, y en el año ya 1887 empezó a trabajar con George Westinghouse, en la Westinghouse Electric Manufacturing Company, en los laboratorios de Pittsburgh. Su motor de inducción de corriente alterna y esas patentes relacionadas con la licencia de Westinghouse Electric le valieron una cantidad considerable de dinero a Westinghouse, y se convirtieron en la piedra angular del sistema polifásico que esa empresa finalmente comercializó. Y dentro de esos inventos pues está también posteriormente, en 1887, la bobina de Tesla, que es un elemento que eleva la tensión desde una fuente
de corriente alterna de baja tensión a niveles de kilovoltios y megavoltios. En julio de 1888, los señores Brown y Peck, socios de Tesla, que había desarrollado esta empresa antes, negociaron un acuerdo con la licencia con George Westinghouse por los diseños de los transformadores y esos motores de inducción polifásicos por un valor de $60,000 en efectivo y unas acciones y una regalía de $2,50 por cada caballo de fuerza de corriente alterna que produjera por cada motor. Westinghouse también contrató a Tesla por un año con la tarifa de $2,000, que son más o menos $57,600 de hoy, por mes para ser consultor en los laboratorios de Westinghouse Electric Manufacturing Company. Muy bien pago en ese momento. Esa es la fábrica en Pittsburgh y ahí está el tipo de actividades que hacían manualmente para construir un motor eléctrico y luego el generador eléctrico. También dentro de esos desarrollos, desarrolló la patente para la transmisión de energía eléctrica, que fue un nuevo método o modo de transmisión, un generador conversor con 2 circuitos independientes para transmisión de energía a larga distancia. Y transmitir corriente alterna incluye un descargo económico y eficiente. Westinghouse escuchó esas ideas de Tesla sobre esos sistemas polifásicos que podrían permitir esa transmisión de corriente alterna a larga distancia. Recuerden que hasta ese momento solo se estaba distribuyendo en corriente continua y era muy limitada en las distancias que se podían llegar. Edison intentó entonces demostrar los peligros de la corriente alterna empleándola para electrocutar perros, caballos y en demostraciones públicas, y lo más importante, el más importante vocero de esta teoría no era directamente ni Edison, sino una asociada que se llamaba Harold P. Brown. Esa energía pues fluía en una sola dirección en corriente continua y los cables se derretían al paso de la corriente a menudo y el sistema no permitía transmitir energía a distancias superiores a 1 o 2 kilómetros, por lo que debían instalarse generadores por toda la ciudad y tampoco se podía llevar a un nivel más alto, por lo que necesitaban redes eléctricas por separado para proporcionar energía tanto a las industrias como a los hogares de forma eficiente, segura y económica, y se inundó Nueva York de gruesos cables de cobre como se ve en la fotografía. Eso hizo que pues iniciara la guerra de la corriente entre Edison y Tesla, y durante ese mismo periodo los promotores de corriente alterna se concentraron en perfeccionar su tecnología y realizar proyectos que demostraran sus capacidades. Por ejemplo, en 1891 Westinghouse Electric construyó una línea monofásica de 3 kilovoltios y 3 millas de largo desde la central hidroeléctrica Ames hasta una mina, la Gold King en Telluride, Colorado. La misma alimentaba un motor síncrono de 100 caballos que operaba en la mina. Eso fue un logro importante porque esas condiciones que se dieron en este proyecto, pues ya no había manera en que disponible en la región de energizarla, y el transporte de carbón para producir vapor en el sitio era muy costoso, por lo que fue necesario traer electricidad a otro lugar, y ese proyecto sirvió para demostrar la viabilidad técnica y económica de la transmisión en corriente alterna en largas distancias. Con eso pues se desarrolló y se disparó la guerra de las corrientes, que hay muchos documentos al respecto, videos, películas, entre Thomas y Edison y Nikola Tesla, que finalmente terminó ganando Nikola Tesla por el desarrollo de la corriente alterna y poder hacer transmisiones de larga distancia. Dentro de sus inventos que él desarrolló en los laboratorios que construyó en Nueva York, con el dinero que Tesla ganó con esa licencia de sus patentes, lo hizo rico y de manera independiente, le dio tiempo y fondos para seguir sus propios intereses, de tal manera que en 1889 Tesla se mudó de la tienda de Liberty Street en Peckham Brown, que había alquilado, y durante los siguientes 12 años trabajó una serie de espacios en Manhattan. Ellos incluyeron un laboratorio en esta dirección, 175 Grand Street, el cuarto piso de 3335 en South Fifth Avenue, y los pisos sexto y séptimo de 46 y 48 East Houston Street. Él y su personal contratado llevaron a cabo algunos trabajos muy importantes en ese laboratorio. A él le dieron la naturalidad americana,
a los 35 años, el 30 de julio de 1891. Ahí se ve la edad en que él obtuvo esa ciudadanía. Y ese mismo año patentó su famosa bobina Tesla, que eleva tensiones para pruebas de laboratorio de alta tensión y para desarrollar también la transmisión de alta tensión. Esos inventos él los presentó en conferencias en París y en muchos otros países, en donde, como ven aquí, tenía unas lámparas en la mano y sin tocar nada, él hacía que encendieran las lámparas de una manera inalámbrica por inducción. En el trabajo que hizo con Westinghouse, sin embargo, en los sistemas polifásicos, hizo una exposición en la Feria de Chicago en 1893. Westinghouse le pidió que lo acompañara y en esa se estableció un edificio de la electricidad dedicado a exhibiciones eléctricas. Y Westinghouse en esa ganó la licitación para iluminar la exposición con corriente alterna y fue el evento clave para toda la historia de la corriente alterna. Este fue como el hito que marcó el ganar la guerra de las corrientes a Edison, porque no solo le ganaron la licitación, porque Edison pues había patentado y sacado los bombillos eléctricos conocidos típicamente de estos anteriores, resistivos, y los cuales funcionaban con corriente continua, pero Nikola Tesla desarrolló también la lámpara fluorescente y los que también con corriente alterna trabajan y que funcionaban también con los bombillos convencionales, de tal manera que lograron en esa exhibición que cuando el presidente de Estados Unidos de América, en ese momento Grover Cleveland, puso el botón, 100.000 bombillas incandescentes iluminaron el espacio y el público pues prorrumpió en un aplauso supremamente entusiasta. Debió ser muy espectacular ver 100.000 bombillas encenderse en un determinado momento y así se impuso la corriente alterna sobre la corriente continua. Ya no queda duda de que sería la energía de consumo masivo del siglo XX como hasta la fecha de hoy se ha venido dando. Del 1 de mayo al 31 de octubre de 1893, Chicago celebró esa exposición de el mundo hacia Cristóbal Colón por el descubrimiento de América, el cuarto centenario de ese descubrimiento, y se instaló una exhibición especial para exhibir varias formas y modelos del motor de inducción de Tesla. El campo magnético giratorio que impulsaba se lo explicó a través de una serie de demostraciones, incluido el huevo de Columbus, que lo denominó él así, utilizando una bobina de 2 fases que se encuentra con un motor de inducción y a la cual hacía girar el huevo de cobre y ponerlo en punta. Hay unos videos en YouTube que muestran cómo él empieza a generar con esa máquina y el huevo, que es de cobre, pues empezaba a girar hasta que se paraba en punta por la inducción electromagnética y eso pues asombró a todas las personas y con base en eso pues lo contrataron a el señor Edward D. Adams, que dirigía la compañía de construcción de las cataratas de Niágara. Solicitó la opinión de Tesla sobre qué sistema sería mejor para transmitir la energía generada por esas cataratas y esa compañía otorgó un contrato a la Westinghouse Electric para construir un sistema de generación de corriente alterna de 2 fases en las cataratas de Niágara, basado en este consejo de Tesla, y la demostración de la exposición de Colón que podría construir ese sistema. Al mismo tiempo, se adjudicó otro contrato a la General Electric para construir el sistema de distribución de corriente alterna. La General Electric era del señor Edison en ese momento, entonces él terminó aceptando la derrota e involucrándose también en corriente alterna. Esos inventos de transferencia de energía inalámbrica ya los desarrolló en 1893 y desarrolló el efecto de transferencia de energía inalámbrica para alimentar sin contacto de forma inalámbrica dispositivos electrónicos que Tesla demostró funcionando a baja escala, primero en bombillos, y que aspiraba a utilizar para transmisión intercontinental de energía industrial, que fue un proyecto que quedó inconcluso, el Vandercliff Tower, que es esa torre que se ve aquí a la derecha. Dentro de esos ejercicios que él hizo, aquí se ve el circuito de lo que él desarrolló para distribuir energía de un modo inalámbrico a sus lámparas.
en el laboratorio de Quinta Avenida. Ahí posteriormente, en el Instituto Franklin en Filadelfia, en Pensilvania, y la Asociación Nacional de Luz Eléctrica, Tesla le dijo a los espectadores que estaba seguro de que el sistema como el suyo podría eventualmente conducir señales inteligibles o tal vez incluso energía a cualquier distancia sin el uso de los cables, conduciéndolos a través de la Tierra. Esto hizo que se desempeñara como vicepresidente del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos desde el 82 al 84 y que adicionalmente pues los científicos desde hace más de 2 siglos han sabido que el traslado de la energía eléctrica no requiere cables, motores y transformadores eléctricos que contienen bobinas y transmiten energía entre sí por el fenómeno de inducción, pues requieren corrientes gigantescas o distancias muy cortas, de modo que en forma práctica no sirve. Pero sin embargo, este grupo de físicos del MIT en Massachusetts, dirigido por el profesor Marin Soljazzi, que se ve aquí a la derecha, logró la base teórica para transferencia inalámbrica de energía en el año 2005, pasándolo a la fase experimental en el 2007. Ellos comprendieron que la inducción tiene lugar dentro de un transformador o algo parecido a él y se podría transferir energía a mayores distancias de forma inalámbrica a través de un fenómeno físico conocido como la resonancia eléctrica y el concepto de colas de energía. O sea, estaban validando en el 2005 lo que Nikola Tesla propuso en el 1893 y de hecho él tiene una empresa hoy que se llama White Tri-City, que es la unión de las palabras en inglés Wireless Fidelity, fidelidad sin cable y electricidad, que es lo que hoy en día se utiliza en muchas aplicaciones ya del Wi-Fi en las comunicaciones, para la transmisión inalámbrica, que estoy utilizando este evento para transmitir esta conferencia, para los controles remotos de los televisores, para cargar los celulares sin tener contacto, para cargar vehículos eléctricos que ya se tiene operando sin tener contacto con la batería. Ya está funcionando y desarrollado algo que él predijo o desarrolló desde 1893. También experimentó con rayos X. A partir del 1984 comenzó a investigar lo que él denominó energía radiante de tipos invisibles, que después de haber notado en una película que se dañó en el laboratorio en los experimentos anteriores, apareció de los rayos Röntgen o rayos X, y sus primeros experimentos fueron con tubos de Crookes, un tubo de descarga eléctrica de cátodo frío. Aquí aparece una radiografía que Tesla tomó de su mano con esa tecnología. Y siguió experimentando con los rayos X también. Esas ondas de plasma pueden ocurrir en campos magnéticos sin fuerza, y de tal manera que el New York Herald Tribune publicó un artículo sobre Tesla en que recordaba un evento en que ocasionalmente tenía lugar mientras experimentaba sus tubos de vacío con un solo electrodo, en que una partícula diminuta rompería el cátodo, saldría del tubo y lo golpearía fácilmente. Tesla dijo que sintió un dolor agudo y punzante donde entró en su cuerpo y en ese lugar se desmayó. Fue una pérdida de esos rayos X, y que lo denominó pistola eléctrica al comparar esas partículas con trozos de metal, y esas partículas del rayo de fuerza viajarán mucho más rápido que tales partículas y viajarán en concentraciones. Entonces fue también otro precursor de estos equipos de rayos X. En la central eléctrica Edwin Deere Adams, diseñada por McKean, Mead & White, produjo energía por primera vez el 26 de agosto de 1895, y en noviembre del 1896, un año después, la energía generada por las cataratas de Niágara llegó de Buffalo a Nueva York. Esa energía fue transmitida por Westinghouse. Ahí se ve la distancia que se recorrió en la línea eléctrica en esa época. Desafortunadamente, el 13 de marzo de 1895, el edificio South Fifth Avenue que albergaba el laboratorio de Tesla se incendió. Comenzó en el sótano y fue tan intenso que el laboratorio del cuarto piso se quemó y se derrumbó el segundo piso. Esta era una foto de cómo era el laboratorio de Tesla y lo que apareció en el fuego. En el incendio no solo hizo retroceder los proyectos del curso de Tesla, sino que destruyó una colección de notas tempranas y material de investigación, modelos y piezas de demostración
incluidas muchas que se habían exhibido en la Exposición Mundial de Chicago en 1893. Tesla al respecto, cuando lo entrevistó el New York Times, dijo: estoy demasiado apenado para hablar, ¿qué puedo decir? Y después de eso él se mudó a otra parte, a East Houston Street, y reconstruyó su laboratorio en los pisos 6 y 7. Hay en algunos documentos indicios de que el incendio pudo haber sido provocado por manos criminales, pero esa investigación quedó ahí sin más profundidad. En ese trabajo luego, en las cataratas de Niágara, Niagara Falls Power Company, Westinghouse inició el proyecto de la central hidroeléctrica junto con la línea de transmisión polifásica que mencionamos, que llegó a Buffalo y entró en operación en 1896. Con este proyecto coronó la victoria de la corriente alterna sobre la corriente directa, al menos durante los primeros 130 años, y sigue hacia la vista, la vigente. También se desarrolló el mando a distancia por radio. Desarrolló este tipo de prototipo, que es un barco que utilizaba un radiocontrol basado en la lógica que él denominó teleautomaton, al público mostrado durante una exposición eléctrica en el Madison Square Garden. Tesla trató de vender su idea al ejército estadounidense como una especie de torpedo controlado por radio, pero mostraron muy poco interés en él. Y esto es el telecontrol de los aviones, de los barquitos, de los carros eléctricos y de muchos dispositivos hoy en día que son controlados por radio, y que el control remoto pues siguió siendo novedad hasta la Primera Guerra Mundial, donde ya muchos países empezaron a utilizar este dispositivo. Y él aprovechó esa oportunidad para mostrar más aún teleautomáticas en un discurso en una reunión en un club comercial de Chicago mientras viajaba a Colorado Springs en 1899. Siguió con su transferencia de energía inalámbrica desde la década de los 1890 hasta 1906, donde dedicó gran parte de tiempo y fortuna a una serie de proyectos que intentaban desarrollar la transmisión de la energía eléctrica sin alambres, de tal manera que la idea que él tenía era usar bobinas para transmitir energía que había estado demostrando en la iluminación inalámbrica, y vio esto no solo como una forma de transmitir grandes cantidades de poder alrededor del mundo, sino también, como lo había señalado en sus conferencias, como una forma de transmitir comunicaciones a todo el mundo. De tal manera que, para estudiar más a fondo esa naturaleza conductora del aire a baja presión, Tesla instaló una gran estación experimental en Colorado Springs con una gran antena, una gran construcción, y empezó a dedicar todo su dinero a este desarrollo, y allí operaba con seguridad bobinas mucho más grandes que los estrechos confines de un laboratorio de un sexto piso en Nueva York, y una sociedad había hecho un arreglo para que el Paso Power Company suministrara la corriente alterna de alimentación a este laboratorio sin cargo. Para financiar esos experimentos, convenció a John Jacob Astor IV de invertir $100,000, cerca de $3,110,800 de hoy, para convertirse en el accionista millonario de Nikola Tesla Company. Astor pensó que estaba invirtiendo principalmente en un nuevo sistema de iluminación inalámbrico. Sin embargo, Tesla lo utilizó fue para financiar los experimentos en la bobina de Tesla y los trabajos de alta tensión y la transmisión inalámbrica. A su llegada, le dijo a los periodistas que planeaba realizar experimentos de telegrafía inalámbrica transmitiendo señales desde Pikes Peak a París, y con arcos de 7 metros de largo, que formaban parte de la operación normal, sino que producían por efecto mediante un ciclo rápido el interruptor de encendido. O sea, abriendo y cerrando el interruptor se producían estas señales de millones de voltios. En el laboratorio de Colorado Springs realizó experimentos permanentemente con una gran bobina que operaba en el rango de megavoltios, produciendo relámpagos artificiales, rayos, truenos y descargas hasta de 135 pies, 41 metros de longitud, imagínense. Inadvertidamente, en alguna ocasión, como el generador, provocando un corte de energía en toda la zona del paso. Esas observaciones que hizo del ruido electrónico, los rayos, lo llevaron a concluir que podía usar todo el globo de la Tierra para conducir energía eléctrica. Lo conectaba con el piso y cosas así.
Durante su tiempo en el laboratorio, él observó señales inusuales de su receptor que especuló que serían comunicaciones de otro planeta. Le mencionó una carta de eso a un periodista y a la Cruz Roja en 1900, y los reporteros lo trataron como una historia sensacional y llegaron a la conclusión de que Tesla estaba escuchando señales de Marte, y ahí empezó una época en él en que lo trataron de loco, de que se estaba espabilando, que estaba hablando con los extraterrestres. Y él siguió haciendo sus rondas en Nueva York, encontrando nuevos inversionistas para lo que pensó que sería un sistema viable de transmisión inalámbrica. Sin embargo, se pasó entonces en ese momento de vida al Pan Garden en el Waldorf Astoria, y se la pasaba en este restaurante de Players Club y en Delmónicos. Y en marzo de 1901 obtuvo $150,000 de JP Morgan a cambio de una participación del 51% de cualquier patente inalámbrica generada. JP Morgan es uno de los más grandes bancos de Estados Unidos, que todavía lo sigue siendo, y comenzó a planificar la construcción de las instalaciones de la Torre Vandercliff en Shoreham, en New York, 100 millas al este de la ciudad de Long Island. Para julio de 1901 ya había ampliado sus planes de construir un transmisor más potente y adelantarse a la radio Marconi, que Tesla, que pensó era una copia de la suya. Se acercó a Morgan para pedir más dinero para construir el sistema más grande, pero Morgan se negó a proporcionar más fondos, y en diciembre de 1901 Marconi transmitió con éxito la letra S de Inglaterra a Terranova, derrotando a Tesla en la carrera por ser el primero en complementar dicha transmisión. Un mes del éxito de Marconi, Tesla intentó que Morgan respaldara un plan mayor para transmitir mensajes en vibraciones a todo el mundo, pero no lo logró. Posteriormente se le reconoció la invención del sistema radio a Tesla, y no a Marconi. Durante los siguientes 5 años, Tesla escribió más de 50 cartas a Morgan suplicando y exigiendo fondos adicionales para completar la construcción del Vandercliff, y Tesla continuó el proyecto otros meses hasta 1902. Llegó hasta 57 metros de altura de la torre, y en junio de 1902 trasladó sus operaciones del laboratorio Houston Street a Wendell Clive. Los inversores en Wall Street están poniendo su dinero, en el sistema de Marconi, y algunos de la empresa empezaron a volverse contra el proyecto de Tesla, alegando que era un engaño. Aquí se ve las torres, las vistas de la torre que creó Marconi para hacer su transmisión de energía inalámbrica a través del Atlántico. ¿Qué proponía él? Era algo como esto: de torre a torre transmitir señales para hacer comunicación, que hoy en día es lo que conocemos como microondas, y este carro que ven abajo es una forma de comunicación que se utiliza en países europeos para hacer transmisión inalámbrica, tal como lo proyectó Nikola Tesla. Eso existe y ya está funcionando. También desarrolló turbinas Impalas, una turbina Impalas de 200 caballos de fuerza, y también se probaron varios de motores de turbinas hasta llegar a 5.000 caballos de fuerza. Él trabajó en otras empresas entre 1919 y 1922 en Milwaukee para la compañía Allis-Chalmers, y pasó mucho tiempo en perfeccionando la turbina de Tesla con Hal Dahlstrom, un ingeniero jefe de la empresa, pero dificultades de ingeniería hicieron que nunca se convirtiera en un dispositivo práctico. Por eso autorizó la idea de la empresa de instrumentos de predicción y encontró una forma de velocímetros de automóviles de lujo y otros instrumentos. De ahí salió ese desarrollo también de Nikola Tesla. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en el 28 de julio de 2014, los británicos cortaron el cable telegráfico transatlántico que conectaba a Estados Unidos con Alemania para controlar el flujo de información entre los dos países. Y intentaron cortar otras comunicaciones inalámbricas alemanas y desde los Estados Unidos, haciendo que la compañía estadounidense Marconi demandara a la compañía de radio alemán Telefunken por infracción de la patente, y Telefunken trajo a dos físicos, Jonathan Zenneck y Karl
Ferdinand Brown para su defensa y contrató a Tesla como testigo durante 2 años por $1000 al mes. El caso se estancó y luego quedó en suspenso cuando Estados Unidos entró en la guerra contra Alemania en 1917. Otras ideas, premios y patentes que ganó fueron muchas, ahí están desarrolladas, listadas algunas, no las entro a mirar cada una, están en la memoria que se les va a hacer llegar con mucho gusto a quienes estén interesados. Tuvo otros premios también, varios dispositivos basados en la producción de ozono, que hoy en día se conoce muy comercialmente, vendiendo dispositivos de la boina de Tesla. También teorizó la aplicación de la electricidad en el cerebro que mejora la inteligencia, un plan para hacer brillar a los estudiantes aburridos, saturándolos inconscientemente con electricidad. Ahí empezaron a decirle, bueno, el tipo está proponiendo cosas un poco salidas de contexto. Y así afirma Tesla, toda habitación se convertiría en un campo electromagnético o baño estimulante y saludable. El plan fue aprobado al menos provisionalmente por el superintendente de escuelas de la ciudad de Nueva York. También recibió una patente por el diseño de un biplano capaz de despegar y aterrizar verticalmente. Aviones que hoy en día existen, que hemos visto en películas, en videos, y que pueden arrancar y despegar desde el piso verticalmente. Y también él vivió en las circunstancias de su vida ya finales en el Astoria, en la ciudad de Nueva York desde 1900, y acumuló una gran factura. Se mudó al hotel luego St. Regis, lo sacaron por no pagarla, y desde entonces siguió un patrón de mudarse a un hotel diferente cada pocos años y dejar facturas sin pagar. Entró en barrera, entró en decadencia en esa época ya. Desde 1930 en adelante se vio obligado a abandonar el Hotel Pensilvania, luego alquiló habitación en el Hotel Marguerite, y ahí encontré fotos de todos esos hoteles en esa época, y en el Hotel Gobernador Clinton en 1934, y luego se mudó al New Yorker en 1934, que fue donde murió. En ese momento Westinghouse y Manufacturing Company comenzó a pagarle $125 al mes, además de pagarle el alquiler, y los relatos de cómo sucedió esto pues varían. Hay gente que decía que afirman que Westinghouse estaba preocupado, posiblemente advertido acerca de la posibilidad de mala publicidad derivada de las condiciones de pobreza en que vivía su antiguo inventor estrella. El pago había sido descrito como una tarifa de consultoría para evitar la aversión de Tesla a aceptar caridad, y un biógrafo de Tesla, Mark Schaefer, escribió que los pagos de Westinghouse como un tipo de acuerdo no especificado. En cualquier caso, Westinghouse proporcionó los fondos para que Tesla viviera el resto de su vida. En ruedas de prensa de cumpleaños, con quien Tesla es su amigo Kenneth M. Swayze, organizó una celebración para los 75 cumpleaños del inventor, y Tesla recibió cartas de felicitaciones de más de 70 pioneros en ciencia y ingeniería, incluido Albert Einstein. También apareció en la revista Time en esa época. De tal manera que se destacó su contribución a la generación de la energía eléctrica, y la fiesta fue tan buena que Tesla la convirtió en un evento anual, una ocasión en que ofrecería una gran cantidad de bebida y comida con platos de su propia creación. Invitó a la prensa a ver sus inventos, escuchar sus historias, sus hazañas pasadas, sobre eventos y afirmaciones desconcertantes como las que les decía de los marcianos y de los extraterrestres, lo que él escuchó. En una ocasión le dijo a los reporteros que había diseñado una superarma que según él pondría fin a todas las guerras, la llamó Telefuerza, pero generalmente se conocía como su rayo de la muerte. Tesla lo describió como un arma defensiva que se colocaría a lo largo de la frontera de un país y que se usaría contra ataques de infantería o aviones terrestres. Nunca reveló los planes detallados de cómo funcionaría ese arma de su vida, pero en 1884 aparecieron en el archivo del Museo Nikola Tesla en Belgrado. El tratado era un nuevo arte de proyectar energía concentrada no dispersiva a través de medios naturales. Describió un tubo de vacío en un extremo abierto con un chorro de gas que permitía que las partículas salgan, y es un método de cargar elementos de tungsteno, mercurio, millones de voltios, y dirigir la corriente a través de repulsión electrostática. Esto casi que básicamente es el desarrollo del rayo láser, en lo que él trabajó. En 1935, en su fiesta de cumpleaños número 79,
cubrió muchos temas, afirmó también haber descubierto el rayo cósmico, e inventó una forma de producir corriente continua por inducción y muchas afirmaciones sobre su oscilador mecánico, ese dispositivo que se ve a la derecha. Para aquellos que tengan conocimiento de ingeniería mecánica y eléctrica, hay un efecto que se llama la resonancia eléctrica magnética, que todo elemento tiene una frecuencia natural de oscilación. Si uno logra por medios externos llegar a la misma frecuencia de ese dispositivo, uno lo destruye. Es el caso de lo que hacía Caruso cantando y rompía una copa de cristal cantando a la misma frecuencia natural de la copa de vidrio, y eso ha sucedido porque hay puentes que se han caído, como el Tacoma Narrows en Washington, en donde por la frecuencia del viento entró en frecuencia de resonancia con el puente y lo tumbó, y Tesla desarrolló este dispositivo, mostrando que haciendo cierto tipo de nivel de frecuencia sobre un edificio, un puente, una construcción supremamente grande, podía tumbarlo también. Hay unos videos de este grupo de cazadores de mitos, Mythbusters, que ellos crearon un dispositivo de estos, un oscilador mecánico, lo pusieron en un puente y tuvieron que parar la grabación en el momento en que el puente empezó a oscilar y sintieron que se podía caer. Entonces validaron de alguna manera que sí, no era un mito, que sí se podía lograr con ese dispositivo. Y el describir el dispositivo que le permitía ganar 100 millones en 2 años, dijo a los periodistas que una versión de su oscilador había causado un terremoto en su laboratorio y en calles vecinas en el Bajo Manhattan en 1898. Continuó diciendo a los periodistas que su oscilador podría destruir el Empire State Building con 5 libras de presión de aire. Una locura, pero como les digo, hasta en Mythbusters lo pudieron validar. En el otoño de 1937, a la edad de 81 años, después de medianoche, Tesla dejó en el Hotel New York para hacer su viaje regular a la catedral y biblioteca para alimentar las palomas. Mientras cruzaba la calle a un par de cuadras, no pudo esquivar un taxi en movimiento y se fue arrojado al suelo. Su espalda estaba severamente torcida, tres de sus costillas rompieron. Nunca se supo el alcance total de las heridas. Tesla se negó a consultar a un médico y era una costumbre de toda su vida y nunca se recuperó por completo después de ese accidente en 1937. Y ya en 1943, el 7 de enero, a los 86 años, murió solo en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Hay una foto de él ya en esa edad, deteriorado, olvidado, sin dinero, y su cuerpo fue encontrado más tarde por la criada Alice Monaghan, después de haber entrado a la habitación, ignorando el letrero de no molestar, en donde había él colocado un aviso. Días antes, el médico forense examinó el cuerpo y también que la muerte había sido una trombosis coronaria. 2 días, la Oficina General de Investigaciones ordenó al custodio de propiedad extranjera incautar las pertenencias de Tesla, y un conocido ingeniero eléctrico, el que se desempeñaba como asistente técnico del Comité de Investigación para la Defensa Nacional, fue llamado para analizar los artículos que estaban a cargo de él, y después de una investigación de 3 días, el informe Trump concluyó que no había nada que pudiera constituir un peligro en manos hostiles, afirmando: los pensamientos y esfuerzos de Tesla durante al menos los 15 años fueron principalmente de carácter especulativo, filosófico y algo promocional, a menudo relacionados con una producción y transmisión inalámbrica de energía, pero no incluyó principios o métodos nuevos y sólidos viables para lograr estos resultados. Y cierra: en una caja que supuestamente tenía una parte del rayo de la muerte de Tesla, Trump encontró una caja de resistencias de varias décadas de 45 años. Luego el alcalde de Nueva York leyó un escrito de un autor esloveno estadounidense, Luis Adamic, mientras tocaban al fondo las piezas para violín Ave María y Tamo Daleko, y el 12 de enero del 2000, del 12 de enero, 2.000 personas asistieron a un funeral por el estado de la Catedral de San Juan del Divino en Manhattan. Después del funeral, el cuerpo de Tesla fue llevado al cementerio Ferncliff en Adelaide, New York, donde luego fue incinerado,
y algunos sacerdotes prominentes llevaron a cabo un segundo servicio en la Capilla de la Trinidad, la actual Catedral Ortodoxa Serbia de San Saba en la ciudad de Nueva York. Luego, en 1952, tras la presión de un sobrino de Tesla, la propiedad completa de Tesla fue enviada a Belgrado en 80 baúles marcados como NT, Nicolás Tesla, y se transportaron las cenizas de Tesla de Estados Unidos a Belgrado y se exhiben en una esfera bañada de oro en un pedestal de mármol en el Museo de Nikola Tesla, allí, en Belgrado. Obtuvo alrededor de 300 patentes en todo el mundo por sus invenciones. Algunas no se contabilizaron y varias fuentes han descubierto que algunas que se encuentran todavía en archivos, ocultas en archivos de patentes. Hay un mínimo de 278 patentes conocidas, otorgadas a Tesla en 26 países, y muchas de esas invenciones desarrolladas por Tesla no fueron producidas, no fueron protegidas por patente. Dentro de los hábitos de sueño, él afirmó que nunca dormía más de 2 horas en la noche, un hábito rarísimo. Sin embargo, admitió dormitar de vez en cuando para recargar las pilas, y durante su segundo año de estudio en Graz, Tesla desarrolló una competencia apasionada por el billar, el ajedrez y el juego de cartas, y a veces pasaba más de 48 horas en la mesa de juego. En una ocasión, en su laboratorio, Tesla trabajó un periodo de 84 horas sin descanso. Un periodista con quien Tesla había hecho amigo, Kenneth Sweezy, confirmó que Tesla rara vez dormía. Sweezy recordó una mañana cuando Tesla lo llamó a las 3 de la mañana, estaba durmiendo en meditación como un muerto. De repente el timbre me despertó. Tesla habló animadamente con pausas y resolvió un problema, comparó una teoría con otra y comentó, y cuando sintió que había llegado a la solución, de repente cerró el teléfono. Muchas obras literarias, están mis inventos, las fantásticas invenciones de Nikola Tesla, el problema del aumento de la energía humana, experimentos con corrientes alternativas de alto potencial y alta frecuencia. Desarrolló dentro del sistema de internacional de unidades, la unidad Tesla fue desarrollada en su honor en la conferencia de París en 1960. Y esta es una línea de tiempo que elaboré para tratar de condensar todo lo que les acabo de expresar, en donde los rojos son los inventos principales y en qué momento los lanzó o patentó, y ahí está el recorrido de la vida de Tesla resumido en una línea de tiempo. Es básicamente lo que quería compartirles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud adicional. Bienvenidos, con mucho gusto. Gracias, ingeniero, por esta presentación. A las personas que de pronto quieran hacer aportes o tengan preguntas, pueden levantar la mano o pueden dejar su anotación en la cajita de preguntas. O pueden abrir el micrófono y conversar. Bienvenidos. Listo, ingeniero. Ya ahí está el ingeniero Jaime Yesid. Ingeniero Jaime, ya puede dar sobre su micrófono para hablar. Vale, buenas tardes, ingeniero. Cuénteme. Sí, Inge, pues primero felicitarlo por la investigación, por el tema. Realmente, pues lo que sabía de Tesla, pues era muy poco, ¿no? Comenzando porque, pues, según lo que usted, muestra, él nunca terminó la ingeniería, ¿cierto? Efectivamente. Pero fue un Sí. excelente ingeniero eléctrico. Ah, sí, claro, total, o sea, muy superior a cualquier titulado. Ajá. Y por otro lado, pues el tema de la transmisión de energía inalámbrica, pues a decir verdad, no es un hecho todavía. Es decir, digamos que lo que él quería hacer, no sé si lo entendí mal, era como hacer esa transmisión, pero a grandes distancias, es decir, lo que hoy se hace por medios físicos, ¿verdad? Sí. Pues a hoy eso no se ha hecho. Eh, ¿Por qué no se ha hecho? No, sí se ha hecho. Lo que sucede es que el tema ha sido un tabú y ha sido, así como el desarrollo del vehículo eléctrico, él
entre las investigaciones que he realizado, encontré otro desarrollo. Él creó un vehículo eléctrico en el año de 1904, más o menos. Ya el carro eléctrico como tal, y ya había hecho andar un carro eléctrico. Y hasta ahora, hoy en día, estamos tratando de generalizarlo y de utilizarlo en forma. ¿Por qué no se había utilizado antes? Por muchas circunstancias comerciales, políticas, económicas. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad en el año 1972, yo me iba en trolley, un bus eléctrico que era súper cómodo, súper suave, no contaminaba, y ya esos desaparecieron en Bogotá. Esa electricidad inalámbrica sí existe. Son las telecomunicaciones, es una forma de hacerlo. Las microondas, esa que él desarrolló realmente son las microondas que luego se polarizaron y transmiten comunicación, pero es una energía, de alguna manera, solo que en una potencia mínima para que pues lleve solo comunicaciones, pero para encender un bombillo o ya un motor o una carga eléctrica de fuerza, sí se puede hacer. De hecho, en los vehículos eléctricos hoy que se cargan, ya no necesitan contacto. Los trenes que funcionan de alta velocidad se manejan por campos electromagnéticos y no hay contacto entre el riel y el tren. Y eso es ya por transmisión de electricidad, pero sin contacto. O sea, la parte inalámbrica en los controles remotos de los televisores, ahí está funcionando la energía inalámbrica en los controles remotos de los carritos que juegan los niños, ahí está funcionando la electricidad inalámbrica, ya que se necesite mayor potencia. Hoy en día podemos funcionar parlantes, equipos de sonido con cierta potencia, de 10, 20, 30, 50 vatios, hasta 100 vatios más o menos van. He conocido uno de 1000 vatios, inalámbrico totalmente, y funcionan con esa electricidad de esa manera, sin tener que conectarse por cables. A eso es a lo que él tenía una idea, pero la idea que él tenía macro era de esa gran torre poder transmitir la electricidad mucho más lejana, que es como este esquema que les mostré aquí, de pronto no acá, en esta fotografía, es de llegar en la torre de lo que pensaba era transmitir kilovatios a la otra torre. Y eso se puede llegar a hacer. De hecho, si ustedes analizan, hay una forma de transmitir cómo se mide la distancia de la Tierra a la Luna por medio de un rayo láser. El rayo láser llega hasta la Luna, rebota y el tiempo de ida y vuelta es el que se mide para controlar la distancia. El rayo láser es una forma de transmisión de energía también, y que hoy en día se utiliza para fundir metales, que es el plasma, o sea, rayos láser que funden metales. Ese era el arma que él había desarrollado pero él decía que la había desarrollado para defenderse. Ahí aparecieron temas un poco que quedan en la nebulosa de que la CIA y el FBI fueron las organizaciones que le cayeron encima porque pues vieron una amenaza en él siendo serbio y en la Segunda Guerra Mundial dijeron, este señor se nos está metiendo acá, o puede ser una gran arma para atacar a los enemigos. Y ese rayo que él mostraba, yo lo vi en unos videos, era tan fuerte como un rayo láser que podía desde el piso pues tumbar aviones, tumbar cohetes, tumbar misiles, y por eso fue que él terminó en la ruina, porque le incendiaron el laboratorio, esa es una de las versiones que hay, y le confiscaron todos sus haberes y que posteriormente lo metieron en un hotel para que no estuviera accediendo a más cacharreos, a más desarrollos de esos, porque podía ser peligroso. Y hay otra película que está tratando de demostrar que él era fanático de las palomas e iba todos los días a darles de comer al parque vecino de las palomas, pero que después ya no lo volvieron a ver. Y resulta que encontraron en un desarrollo que había una forma de salir del edificio al parque por los sótanos de Nueva York sin que lo vieran, entonces que salía a medianoche, pero no era darle a comer a las palomas, sino a mandar con las palomas mensajes, con palomas mensajeras.
de lo que él iba imaginándose y desarrollando, a quién no se sabe. Entonces hay muchas especulaciones hoy sobre eso, pero la energía inalámbrica sí está desarrollada, no en las potencias que se esperan, se esperaría tener en ese momento, pero sí ya hay desarrollos mostrados. De hecho, le voy a mostrar este desarrollo que encontré y es para donde van los vehículos eléctricos. En los vehículos eléctricos hay estas nuevas tendencias que ya el vehículo eléctrico, el bus eléctrico, lo que lo hace más costoso es la batería. Y esto ya existe en ciudades europeas, en que ya lo que va eléctrico es la autopista. Entonces al carro solo le ponen una pequeña batería que se va cargando wireless, energía inalámbrica, con el piso. Entonces debajo en el piso, miren lo que instalan. Cargadores inalámbricos. Y en los buses ya no hay que montar tantas baterías y tantas pilas, sino una sola que se va cargando permanentemente en el paso del recorrido del bus. Esto hace que efectivamente ya existe esa energía inalámbrica que se esté desempeñando y esto va a ser muchísimo más económico los carros eléctricos, porque el carro eléctrico, su gran costo son las baterías y su vida útil, que es muy corta, lo hace muy elevado el costo. Ya si le quitamos el peso y le quitamos el costo de las baterías, el carro eléctrico se vuelve tremendamente viable cuando hacemos las autopistas. Y miren cómo la pueden construir tan rápidamente en una noche. Pasa una grúa rompiendo el piso, pasa otra colocando las baterías y pasa otra pavimentando. Y cada determinados kilómetros, ese sistema de baterías, de cargadores inalámbricos, va cargándose desde paneles solares para hacerlo todavía más viable. No sé si con eso me queda más clara la explicación. Sí, ingeniero, clarísimo, muchas gracias. Y sí, el punto mío era precisamente esa transmisión de a grandes volúmenes, por si se puede mencionar, ¿no? Pero sí, está clarísimo. Que él, ¿no? Y esa sí no la he podido investigar en detalle, y es en una película él enciende, coloca bombillos a kilómetros de distancia, de su torre va en el cliff, y lo que hace es inyectar corrientes sobre la tierra, sobre el terreno, y los bombillos allá 2, 5 kilómetros se encienden, utilizando el piso de elemento de conducción. Esa es una amenaza, o sea, eso es posible, eso es factible y eso lo puede hacer usted. De hecho, en Maloca, aquí en Bogotá, usted puede acercarse a la bobina de Tesla, que hay un ejercicio de mostrar la bobina de Tesla, y uno coge un bombillo, un tubo fluorescente, y sin acercarse, solo acercándose a 1 metro, ya el bombillo enciende, sin ningún otro tipo de conexión. La persona lo toma en la mano y el bombillo se enciende solo. Esa es la iluminación por inducción. Pero esa electricidad inyectada en la tierra prende bombillos, pero también mata personas porque hay tensiones de paso en el piso generadas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia? ¿Cómo les pareció? Sí, ingeniero. El ingeniero Jorge Orlando Castillo pregunta, ¿quién tiene el usufructo de las patentes de Tesla? Muchas de ellas la empresa Westinghouse porque las adquirió, las compró. Y gran cantidad de esas otras patentes quedaron abiertas, no las radicó como tal, y en otras gente que se aprovechó de las patentes y las sigue utilizando, pero no diciendo que son de él, sino que las ponen como propias. Pero la mayoría oficiales se quedó Westinghouse con ellas porque las pagó. Y Westinghouse hizo mucho dinero con esas patentes, que sobre todo la del motor eléctrico, la de los transformadores, la de otros desarrollos tecnológicos que ha hecho Westinghouse también,
La luz fluorescente, los bombillos fluorescentes compactos los inventó Nikola Tesla. El fluorescente también típico que conocemos lo desarrolló Nikola Tesla. Listo, ingeniero. Y por último tenemos un comentario del ingeniero Jairo Vargas. Él dice, yo tengo un reloj que se carga con magnetismo. Sí, el reloj es por inducción. Efectivamente, se puede cargar el reloj y no necesita estar enchufado. Hay muchos de esos desarrollos que implementó Nikola Tesla con sus experimentos. Bueno, si no hay más preguntas o sugerencias, pues me queda solo agradecerles a ustedes su participación, el haber estado aquí con ustedes disfrutando este espacio y darles las gracias. Listo, ingeniero. No tenemos nada más por el momento. Darle las gracias por esta presentación tan enriquecedora y los invitamos a todos a participar de nuestro seminario virtual Fortalece tus competencias para el mundo profesional, para el mundo laboral. Y ya, nuevamente gracias y gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias a todos y una feliz tarde, que disfruten. Y cuando quieran más información sobre Nikola Tesla, tengo mucha más. Bienvenidos, me escribe al correo, ahí está al final de la presentación y con mucho gusto. Muchas gracias. Feliz tarde.